El silencio del desierto fue roto por el retumbar de los cascos contra la tierra sedienta. El hombre cabalgaba como si la muerte misma lo persiguiera, su rostro curtido por el sol y marcado por cicatrices que contaban historias que nadie se atrevía a preguntar. La sangre manaba de una herida en su costado, tiñendo su camisa desgastada de un rojo oscuro que se mezclaba con el polvo y el sudor. Detrás de él, a menos de media milla, una nube de polvo anunciaba la llegada de sus perseguidores, hombres del sheriff que habían jurado traer su cabeza. Pero lo que ellos no sabían era que Mateo Suárez no era un hombre que muriera fácilmente. Había sobrevivido a la traición, a la pérdida, al desierto mismo durante 20 años, y ahora regresaba a reclamar lo que era suyo, a proteger a su hijo, lo único que le quedaba en este mundo cruel. El muchacho cabalgaba a su lado, apenas 17 años, con los ojos de su madre y el mismo fuego en la mirada que Mateo tuvo, antes de que el mundo lo endureciera, antes de que los hombres que una vez llamó amigos le arrebataran todo, se detuvieron brevemente tras una formación rocosa. Mateo miró hacia atrás y calculó que tenían minutos, tal vez menos, antes de que los alcanzaran. Le dijo al muchacho que debían separarse, que se encontrarían en el Cañón del Águila como habían planeado, que no confiara en nadie, ni siquiera en aquellos que dijeran ser amigos. El joven asintió, sabiendo que esta podría ser la última vez que viera a su padre, pero también sabiendo que las palabras de Mateo eran ley, una ley más respetada que la del sheriff corrupto que gobernaba Piedra Seca con puño de hierro. El mismo sheriff que había puesto precio a sus cabezas tras descubrir que el hijo de Mateo Suárez seguía vivo, una amenaza para aquellos que habían construido su fortuna sobre las cenizas de la familia Suárez. Esta es la historia que nadie se atrevió a contar. La verdad enterrada bajo años de mentiras. Y sangre, la historia de cómo un hombre regresó de entre los muertos para reclamar justicia en una tierra donde la ley se escribía con pólvora y plomo. 20 años atrás, el rancho de los Suárez era el más próspero del condado, con tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y manantiales que nunca se secaban ni en los veranos más crueles. Mateo había heredado la propiedad de su padre, quien la había recibido de su abuelo, uno de los primeros colonos españoles en asentarse en aquellas tierras salvajes. La familia Suárez era respetada, temida por algunos, envidiada por muchos, pero nadie cuestionaba su honor o su palabra. Mateo se había casado con Elena, la hija de un ranchero vecino, uniendo así dos de las familias más poderosas de la región, y juntos habían tenido 2 hijos. El mayor, Francisco, prometía ser un hombre de bien, fuerte como su padre, pero con la gentileza de su madre. El menor, Roberto, apenas un niño cuando la tragedia golpeó. Todo cambió cuando el oro fue descubierto en las tierras de los Suárez. Un filón tan rico que podría hacer que un hombre pasara de peón a rey en un abrir y cerrar de ojos. La noticia se extendió como fuego en pasto seco, y pronto los buitres comenzaron a rondar, entre ellos Ernesto Valdés, quien entonces era solo un ayudante del sheriff, un hombre ambicioso con sueños más grandes que su moral. Mateo no estaba interesado en el oro. Su fortuna estaba en la tierra, en el ganado, en la familia que había construido. Pero otros no veían el mundo como él, y en esa diferencia encontraron su oportunidad. El plan fue tejido con paciencia y malicia. Primero fueron las pequeñas calumnias susurradas en el salón, rumores sobre cómo Mateo había obtenido realmente sus tierras, insinuaciones de tratos con bandidos y asesinos. Luego vinieron las acusaciones más graves, que Mateo contrabandeaba armas para los rebeldes más allá de la frontera, que sus manantiales estaban envenenados y mataban al ganado de sus vecinos. La gente comenzó a mirarlo con recelo, incluso aquellos que habían compartido su mesa. Pero el golpe maestro llegó una noche de verano,
Cuando el banco del pueblo fue robado y el hijo del banquero asesinado, un testigo, comprado con oro y promesas, juró haber visto a Mateo salir del banco con las manos manchadas de sangre. Nadie cuestionó por qué un hombre con la riqueza de Mateo Suárez necesitaría robar un banco. La semilla de la duda ya había sido plantada y había echado raíces profundas. El sheriff, tío de Ernesto Valdés, organizó una partida para arrestar a Mateo. Pero lo que sucedió aquella noche en el Rancho Suárez fue mucho más que un arresto. Fue una masacre. Los hombres llegaron al anochecer, cuando las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo del desierto. No vinieron como representantes de la ley, sino como verdugos sedientos de sangre y tierra. Mateo estaba en el establo cuando escuchó los primeros disparos, corrió hacia la casa solo para ver cómo las llamas comenzaban a devorar el hogar que había construido con sus propias manos. Los gritos de Elena resonaban en la noche, mientras los hombres la arrastraban fuera de la casa. En llamas, Francisco, intentando defender a su madre, recibió 2 disparos que lo dejaron tendido en el polvo, su sangre mezclándose con la tierra que tanto había amado. Roberto, escondido bajo el piso de madera, tal como su madre le había ordenado, observaba todo a través de las rendijas, sus pequeñas manos cubriendo su boca para no delatarse con un sollozo. Mateo, cegado por la furia y el dolor, cargó contra los atacantes. Logró matar a 3 antes de que un disparo lo derribara. Cayó, de rodillas frente a Ernesto Valdés, quien sostenía el arma humeante. A su lado, el sheriff miraba la escena con una sonrisa de satisfacción. Fue entonces cuando Mateo comprendió la magnitud de la traición. No era solo Ernesto y el sheriff. Entre los hombres enmascarados, reconoció a vecinos, amigos, incluso a su propio cuñado, el hermano de Elena, quien había sido seducido por las promesas de riqueza y poder. Elena fue ejecutada frente a sus ojos. Un disparo limpio que apagó para siempre la luz de la mujer que había sido su compañera, su fuerza, su corazón. Mateo, herido y superado en número, fue dado por muerto. Un último disparo, que milagrosamente no acabó con su vida, pero que lo dejó inconsciente mientras los asesinos se alejaban, convencidos de haber exterminado a la familia Suárez, de haber eliminado a todos los testigos de su codicia. Pero se equivocaron. Esa noche nacieron 2 fantasmas. Mateo, quien sobrevivió gracias a la terquedad que siempre lo había caracterizado, y Roberto, el niño que se convirtió en la última esperanza de justicia para los Suárez. Mateo despertó horas después, rodeado de cenizas y cuerpos. La casa que una vez fue su orgullo no era más que escombros humeantes. El cuerpo de Elena yacía a pocos metros, sus ojos abiertos mirando al cielo sin ver. Francisco había muerto intentando salvar a su madre. Su cuerpo acribillado testimonio de su valentía. Mateo lloró como nunca lo había hecho. Un llanto silencioso, nacido de un dolor tan profundo que las palabras jamás podrían describir. Fue entonces cuando escuchó un leve sonido proveniente de debajo del piso. Al levantar una tabla encontró a Roberto, temblando, con los ojos desorbitados por el horror de lo que había presenciado. Mateo supo en ese momento que no podía quedarse, que regresar al pueblo significaría la muerte para ambos, que la justicia tendría que esperar. Con las pocas fuerzas que le quedaban, tomó a su hijo, 2 caballos que habían sobrevivido a la masacre, y se internó en el desierto, dejando atrás todo lo que había sido, convirtiéndose en un fantasma, en una leyenda susurrada alrededor de las fogatas, en el hombre que había traicionado a su pueblo, asesinado a inocentes y huido como un cobarde. Mientras tanto, en Piedra Seca, Ernesto Valdés fue nombrado sheriff tras la conveniente muerte de su tío. Las tierras de los Suárez fueron divididas entre los conspiradores, y el oro, el maldito oro que había desatado toda la tragedia,
convirtió a un pueblo de rancheros y comerciantes en un hervidero de ambición y violencia. Durante años, Roberto creció en las sombras, criado en cuevas, en campamentos temporales, aprendiendo a sobrevivir en un mundo que lo quería muerto. Mateo nunca le contó toda la verdad. Solo le dijo que hombres malvados habían matado a su madre y a su hermano, que algún día regresarían a hacer justicia, pero que primero debían volverse más fuertes, más inteligentes, más pacientes que sus enemigos. Y así pasaron los años, moviéndose constantemente, trabajando en ranchos, remotos bajo nombres falsos, acumulando dinero, armas, conocimientos y, sobre todo, alimentando un odio que nunca disminuyó, un odio que se convirtió en el único hogar que conocieron. Todo cambió cuando un viajero reconoció a Mateo en un pueblo fronterizo. El hombre, un antiguo trabajador del rancho Suárez que había estado ausente durante la masacre, le contó a Mateo cómo Piedra Seca se había transformado, cómo Ernesto Valdez ahora era no solo el sheriff, sino el hombre más poderoso del condado, cómo había construido su imperio sobre mentiras y cadáveres. También le dijo algo que hizo que la sangre de Mateo hirviera. Corrían rumores de que uno de los hijos de Mateo, Suárez, seguía vivo, y que Valdez había ofrecido una recompensa por su cabeza. El viajero, leal a la memoria de lo que los Suárez habían sido, advirtió a Mateo que huyera más lejos, que se olvidara de la venganza, que construyera una nueva vida lejos de allí. Pero 20 años de exilio habían convertido a Mateo en un hombre diferente, un hombre cuyo único propósito era la justicia, o lo que él consideraba justicia. Esa misma noche, mientras Roberto dormía, Mateo tomó la decisión que había estado postergando durante 2 décadas. Era hora de regresar, de reclamar lo que era suyo, de hacer que los traidores pagaran por sus crímenes. A la mañana siguiente, le contó a Roberto toda la verdad, cada detalle sangriento, cada nombre, cada acto de traición. Le mostró el mapa que había dibujado de memoria, donde estaba marcada cada propiedad, cada rancho que una vez formó parte de las tierras de los Suárez. Le habló del oro, de la codicia, del hermano de su madre, que había elegido la riqueza por encima de la sangre. Roberto escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra, cada gota de odio destilado durante 20 años. Cuando Mateo terminó, el muchacho solo hizo una pregunta. Quería saber si matarían a todos los responsables. Mateo asintió, y así comenzó su viaje de regreso, un viaje hacia la venganza, hacia la redención, o quizás hacia la muerte que habían estado esquivando por tanto tiempo. El camino hacia Piedra Seca fue una prueba de resistencia y astucia. Viajaban solo de noche, evitando los caminos principales, los pueblos, cualquier lugar donde pudieran ser reconocidos. Pero la noticia de que Mateo Suárez había sido visto se extendió más rápido que ellos, y pronto tuvieron que enfrentarse a los primeros cazarrecompensas. 3 hombres los emboscaron cerca de un arroyo seco, confiados en su superioridad numérica. No contaban con que Mateo había pasado 20 años preparándose para este momento. El enfrentamiento fue breve pero sangriento. Roberto demostró que las lecciones de su padre no habían caído en oído sordo. Su puntería era precisa, mortal. Mientras los cuerpos de los cazarrecompensas se enfriaban bajo el sol del desierto, Mateo vio en los ojos de su hijo algo que lo perturbó. No era miedo ni remordimiento, sino un placer frío ante la muerte, un reflejo distorsionado de su propio odio. Pero no había tiempo para reflexiones. Otros vendrían y debían seguir moviéndose. A medida que se acercaban a Piedra Seca, los obstáculos se multiplicaban. Una noche, mientras acampaban en las montañas, fueron sorprendidos por una banda de forajidos, hombres sin ley que habían escuchado sobre la recompensa. El enfrentamiento fue feroz. Mateo recibió un disparo en el hombro.
Roberto mató a 2 hombres antes de que una bala rozara su mejilla, dejando una línea roja que más tarde se convertiría en una cicatriz. Lograron escapar, pero las heridas los ralentizaron, obligándolos a buscar refugio. Encontraron una cabaña abandonada donde se ocultaron durante 3 días, tiempo en el que Mateo luchó contra la fiebre, mientras Roberto vigilaba, listo para defender a su padre hasta la muerte. Fue durante esos días de delirio cuando Mateo habló de Elena, de Francisco, de la vida que habían tenido, de los sueños que habían compartido, y por primera vez Roberto vio a su padre llorar, no por la herida física, sino por las heridas que nunca habían sanado, las del alma. Una vez que Mateo se recuperó lo suficiente para cabalgar, reanudaron su viaje, pero ahora con mayor cautela. Sabían que Valdés habría sido informado de su presencia en la región, que cada paso los acercaba no solo a su destino, sino también a una posible emboscada. Fue entonces cuando Mateo decidió que necesitaban ayuda, información del interior de Piedra Seca, y recordó a Miguel Torres, un viejo amigo que tenía una pequeña cantina en las afueras del pueblo, un hombre que le debía la vida y que quizás fuera el único en quien podía confiar. Con extrema precaución, Mateo envió un mensaje a Torres, una señal que habían acordado años atrás en caso de emergencia. 2 días después, mientras esperaban ocultos en un cañón, Torres apareció. El reencuentro fue tenso, cargado de emociones contradictorias. Torres les contó cómo Piedra Seca había cambiado, cómo Valdés había construido un imperio basado en la extorsión y el miedo, cómo había comprado jueces, políticos, periódicos para asegurarse de que la verdad sobre los Suárez permaneciera enterrada. Les habló de los otros conspiradores. Algunos habían muerto, otros se habían vuelto tan poderosos como Valdés, y otros vivían atormentados por la culpa, especialmente Juan Morales, el hermano de Elena, quien se había convertido en un borracho que a veces, en sus momentos de embriaguez, hablaba de la noche en que traicionó a su propia sangre. Torres también les advirtió que la recompensa por Roberto había aumentado, que Valdés parecía obsesionado con encontrar y eliminar al último de los Suárez, como si su presencia fuera una amenaza no solo para su poder, sino para su cordura. Antes de marcharse, Torres les dio algo que cambiaría el curso de su venganza: un mapa detallado de la mansión que Valdés había construido sobre las cenizas de la casa de los Suárez, un símbolo de su victoria, de su impunidad, pero también, sin saberlo, el escenario perfecto para su caída. Con la información proporcionada por Torres, Mateo y Roberto comenzaron a planear meticulosamente su venganza. No sería un ataque frontal, suicida, sino una campaña de terror psicológico que culminaría con la justicia que habían esperado durante 20 años. Primero, decidieron ocuparse de los conspiradores menores, aquellos que habían participado en la masacre, pero que no eran tan poderosos como Valdés. El primero fue Pedro Sánchez, un antiguo capataz que ahora poseía un próspero rancho, parte de las tierras robadas a los Suárez. Una noche, mientras Sánchez dormía, Mateo se deslizó en su habitación como una sombra. Despertó al hombre presionando un cuchillo contra su garganta. Los ojos de Sánchez se abrieron con terror al reconocer el rostro que muchos creían muerto. Mateo no lo mató de inmediato. Primero le hizo confesar sus crímenes, nombrar a todos los que habían participado, confirmar lo que ya sabía, pero necesitaba escuchar de los labios de uno de los traidores. Cuando Sánchez terminó, suplicando por su vida, prometiendo dinero, tierras, lo que fuera, Mateo simplemente le dijo que la justicia no se compra y que la muerte era demasiado piadosa para lo que merecía. Dejó a Sánchez vivo, pero marcado, una S profunda tallada en su mejilla, un recordatorio visible de su traición, un mensaje para los demás y una promesa de que volvería a terminar lo que había comenzado. El siguiente fue el médico del pueblo, Augusto Ramírez, quien había
certificado las muertes de los Suárez sin examinar realmente los cuerpos, permitiendo que la mentira se oficializara. Ramírez, ahora un hombre viejo y respetado, regresaba a su casa después de atender un parto cuando Roberto lo interceptó. No hubo violencia física, solo palabras, pero fueron suficientes para que el médico comprendiera que su pasado había regresado a cobrar sus deudas. Esa misma noche, atormentado por la culpa y el miedo, Ramírez se ahorcó, dejando una confesión detallada que exponía la conspiración. Una confesión que misteriosamente desapareció antes de que las autoridades la encontraran. La noticia de estas apariciones, de estas advertencias, se extendió por Piedra Seca como un incendio. Los rumores de que Mateo Suárez había regresado de entre los muertos para vengarse sembraron el pánico entre los conspiradores. Algunos huyeron, otros contrataron guardias, y otros, como Juan Morales, se entregaron a la bebida con mayor abandono, buscando en el alcohol el olvido que nunca llegaba. Valdés, furioso por el miedo que estaba perdiendo control de la situación, duplicó la recompensa por Mateo y Roberto, envió patrullas a peinar el desierto, estableció controles en todos los caminos, convirtió Piedra Seca en un pueblo militarizado donde cualquier forastero era visto con sospecha. Mientras tanto, Mateo y Roberto continuaron su campaña de justicia. Una noche, la casa de otro de los conspiradores, Diego Fuentes, quien había sido juez durante el falso juicio en ausencia contra Mateo, ardió hasta los cimientos. Fuentes logró escapar con vida, pero su reputación, sus posesiones, todo lo que había construido con el dinero manchado de sangre, se convirtió en cenizas. Al día siguiente, el banco que había financiado a los conspiradores, dirigido por el hijo del banquero que supuestamente Mateo había asesinado, fue robado, no para tomar el dinero, que fue dejado intacto, sino para obtener los documentos que probaban cómo las tierras de los Suárez habían sido divididas ilegalmente. Esos documentos fueron distribuidos por todo el pueblo, clavados en las puertas, dejados en el salón, enviados al pequeño periódico local, La Verdad, que había sido enterrada durante 20 años bajo capas de mentiras, comenzaba a salir a la luz, y con ella, las grietas en la alianza de los conspiradores empezaron a hacerse visibles. La tensión en Piedra Seca alcanzó su punto máximo cuando Juan Morales fue encontrado muerto en su casa. No había signos de violencia, solo una botella vacía de whisky y una nota escrita con mano temblorosa. En ella, Morales confesaba su participación en la masacre de los Suárez, cómo había traicionado a su propia hermana por avaricia, cómo el remordimiento lo había consumido durante años hasta convertirlo en una sombra de lo que fue. La nota terminaba con una advertencia para Valdés, diciéndole que Mateo no descansaría hasta que todos pagaran por sus crímenes, que ni siquiera la muerte podría detenerlo, porque la justicia, como el agua en el desierto, siempre encuentra su camino. La muerte de Morales y su confesión dividieron al pueblo. Algunos comenzaron a cuestionar la versión oficial sobre los Suárez, a preguntarse si habían sido cómplices de una injusticia al creer las mentiras de Valdés. Otros, aquellos cuya fortuna dependía del sheriff, cerraron filas en torno a él, dispuestos a defender el imperio que habían construido sobre sangre y traición. Valdés, sintiendo que el control se le escapaba, tomó medidas desesperadas, ordenó el arresto de Miguel Torres, sospechando que podía estar ayudando a Mateo. Lo torturó buscando información sobre el paradero de los Suárez, pero Torres resistió, llevándose a la tumba los secretos que conocía. Su cuerpo fue colgado en la plaza como advertencia para cualquiera que pensara en ayudar a los fugitivos. Este acto de brutalidad, lejos de intimidar al pueblo, encendió una chispa de rebelión, especialmente entre aquellos que habían conocido a los Suárez antes de la tragedia, que recordaban su generosidad, su honor, y que ahora comenzaban a ver a Valdés
como lo que realmente era, un tirano construido sobre mentiras. Mientras el caos se apoderaba de Piedra Seca, Mateo y Roberto se preparaban para el enfrentamiento final. Habían logrado lo que buscaban: sembrar la duda, el miedo, la división entre sus enemigos. Ahora era el momento de la confrontación directa. Pero antes, Mateo tenía una última visita que hacer. Una noche, se deslizó en la iglesia del pueblo, donde el padre Ignacio, ya un anciano, rezaba en soledad. El sacerdote, al ver a Mateo, no mostró sorpresa, como si hubiera estado esperando este momento. Durante horas, Mateo le habló, le contó todo lo que había vivido, lo que había hecho. Le preguntó si Dios podría perdonarlo por la sangre que había derramado, por la que aún debía derramar. El padre Ignacio, quien había bautizado a Mateo, a sus hijos, quien había oficiado su boda con Elena, le dijo que él no podía hablar por Dios, pero que la justicia, incluso la justicia sangrienta, tenía su lugar en este mundo imperfecto. Sin embargo, le advirtió que la venganza era un veneno que corrompía el alma, que debía tener cuidado de no convertirse en aquello contra lo que luchaba. Antes de marcharse, Mateo le pidió un último favor: que cuidara de Roberto si él no sobrevivía, que le ayudara a encontrar un camino diferente al del odio y la violencia. El sacerdote asintió, sabiendo que estaba haciendo una promesa que quizás tendría que cumplir pronto. El día del enfrentamiento final llegó con una tormenta de arena que envolvió Piedra Seca en un manto dorado y asfixiante, como si la naturaleza misma quisiera ocultar lo que estaba por suceder. Mateo y Roberto se separaron como habían planeado. Roberto se dirigió a la mansión de Valdés, construida sobre las ruinas del rancho Suárez, mientras Mateo cabalgaba hacia el pueblo, hacia la oficina del sheriff, donde sabía que encontraría a Valdés. La tormenta le proporcionó el camuflaje perfecto, permitiéndole llegar al centro de Piedra Seca sin ser detectado. Los pocos habitantes que se atrevían a desafiar la furia del desierto buscaban refugio, ajenos al ajuste de cuentas que estaba a punto de producirse. Mateo desmontó frente a la oficina del sheriff, su figura emergiendo de la arena como un espectro, un recordatorio viviente de los pecados que Piedra Seca había intentado enterrar. Dentro, Valdez estaba reunido con los últimos conspiradores, hombres que una vez habían sido vecinos y amigos de Mateo, y que ahora temblaban ante la posibilidad de enfrentarse a su pasado. Mateo entró sin anunciarse, como un juez llegando a una corte corrupta. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier amenaza. Los hombres, incluido Valdez, palidecieron al ver al fantasma de carne y hueso que muchos habían dado por muerto. Algunos intentaron desenfundar sus armas, pero la velocidad de Mateo, afinada por años de supervivencia, fue superior. En segundos, 3 hombres yacían en el suelo, heridos pero vivos, dejando a Valdés solo frente a su némesis. Mientras tanto, Roberto se infiltraba en la mansión. Su objetivo no era matar a nadie, sino recuperar algo que Mateo le había descrito con precisión, algo escondido en las entrañas de la casa, algo que probaría definitivamente la inocencia de su padre y la culpabilidad de Valdés. El enfrentamiento entre Mateo y Valdés no fue el duelo típico de los pistoleros del oeste. No hubo honor, ni reglas, solo el odio crudo de 2 hombres que representaban visiones opuestas de la justicia y la ambición. Valdés, acorralado, intentó negociar, ofreció dinero, tierras, incluso confesó sus crímenes, pero no por remordimiento, sino por desesperación. Mateo escuchó en silencio, dejando que el hombre que había destruido su vida se hundiera en su propia cobardía. Cuando Valdés terminó, esperando clemencia, Mateo simplemente le preguntó si recordaba las últimas palabras de Elena antes de matarla. Palabras que el propio Mateo no había escuchado por estar inconsciente. La pregunta descolocó a Valdés, quien por un momento pareció confundido.
Luego, una sonrisa malévola se dibujó en su rostro. Le dijo que Helena había muerto suplicando, no por su vida sino por la de sus hijos, que había ofrecido su cuerpo, su dignidad, todo a cambio de que perdonaran a sus pequeños y que él había aceptado su oferta solo para después incumplir su palabra. Esta confesión, esta última crueldad, fue lo que finalmente quebró la aparente calma de Mateo. Con un rugido que parecía provenir de las profundidades de su alma atormentada, se lanzó contra Valdés. La lucha que siguió fue brutal, primitiva. Dos hombres reducidos a su esencia más básica, a la violencia que habían cultivado durante años. Mateo, a pesar de su edad, a pesar de las heridas antiguas y recientes, demostró que el odio puede ser un combustible más poderoso que la juventud o la fuerza, cuando finalmente inmovilizó a Valdés, poniendo su cuchillo en la garganta del sheriff, se detuvo, no por misericordia, sino porque quería que Valdés entendiera completamente su derrota. Fue en ese momento cuando Roberto entró a la oficina del sheriff. En sus manos llevaba una caja pequeña, una caja que Valdés reconoció de inmediato. Sus ojos se abrieron con terror al comprender lo que el joven había encontrado. Roberto abrió la caja frente a todos los presentes, incluyendo algunos habitantes del pueblo que, atraídos por el tumulto, se habían congregado en la entrada. Dentro había documentos, cartas, un diario detallado escrito por el propio Valdés, donde relataba cómo había planeado la caída de los Suárez, cómo había matado al hijo del banquero para inculpar a Mateo, cómo había comprado testigos, sobornado al juez, todo por el oro, por el poder, por la envidia que siempre había sentido hacia Mateo. La evidencia era irrefutable, la verdad que durante 20 años había permanecido oculta. Ahora era expuesta ante los ojos de todo el pueblo. Mateo miró a los rostros conmocionados de quienes alguna vez habían sido sus vecinos, sus amigos. Vio la vergüenza, el remordimiento, la incredulidad, y también vio algo más, el reconocimiento de que él, Mateo Suárez, siempre había sido el hombre que todos creían que era, un hombre de honor, un hombre que había sido víctima de la peor traición. La multitud comenzó a murmurar. Algunos pedían la cabeza de Valdés, otros lloraban al comprender su complicidad en la injusticia. Otros simplemente guardaban silencio, abrumados por el peso de la verdad. Mateo, sosteniendo aún a Valdés, miró a su hijo y en ese intercambio silencioso decidieron el destino del hombre que había destruido su familia. En un giro que sorprendió a todos, Mateo no mató a Valdés. En cambio, lo ató y lo obligó a caminar hasta la plaza central, donde la tormenta de arena comenzaba a amainar. Allí, frente a todo el pueblo, leyó en voz alta las confesiones encontradas en la caja, expuso cada mentira, cada crimen, cada traición cometida por Valdés y sus cómplices. El pueblo escuchó en un silencio sepulcral, como penitentes ante un juicio divino. Cuando terminó, Mateo anunció que no sería él quien decidiera el destino de Valdés, que esa responsabilidad correspondía a los ciudadanos de Piedra Seca, a aquellos que habían vivido bajo su tiranía, que habían sido engañados, que habían participado, por acción u omisión, en la injusticia cometida contra los Suárez. Fue una decisión que dejó a todos perplejos, especialmente a Roberto, quien había imaginado un final muy diferente, más sangriento, más definitivo, pero Mateo, a pesar del odio que había alimentado durante 2 décadas, comprendió que la verdadera justicia no estaba en sus manos, sino en las del pueblo, en la memoria colectiva que ahora conocía la verdad. La reacción de los habitantes de Piedra Seca fue lenta, dudosa al principio. Luego, uno a uno, comenzaron a alzar la voz, a exigir justicia, a reconocer su propia culpa en lo sucedido.
Al final, decidieron que Valdez y los demás conspiradores sobrevivientes serían juzgados, no en un tribunal corrupto, sino ante un juez federal, con todas las pruebas expuestas para que la justicia, la verdadera justicia, pudiera finalmente hacerse. Mientras los hombres del pueblo se llevaban a Valdez y a los otros, Mateo y Roberto permanecieron en la plaza, de pie ante la multitud, ya no como fugitivos, sino como símbolos de una verdad que se había negado a permanecer enterrada. Esa noche, mientras Piedra Seca intentaba asimilar los eventos del día, Mateo y Roberto regresaron a lo que quedaba del rancho Suárez, ahora abandonado tras el arresto de Valdez. Caminaron entre las ruinas de lo que una vez fue su hogar. Mateo mostró a su hijo los lugares donde había sido feliz, donde había amado, donde había soñado con un futuro que le fue arrebatado. Roberto escuchaba en silencio, comprendiendo por primera vez la magnitud de lo que habían perdido, y también la magnitud de lo que habían logrado. Fue allí, bajo las estrellas que habían guiado a generaciones de Suárez, donde Mateo finalmente se permitió llorar, no lágrimas de rabia o venganza, sino lágrimas de liberación, de duelo, de un dolor que finalmente podía ser expresado, porque la verdad había salido a la luz. Roberto, quien apenas recordaba a su madre o a su hermano, quien había crecido en el odio y la supervivencia, se encontró llorando también, no por los recuerdos, sino por su ausencia, por todo lo que nunca tuvo la oportunidad de conocer. Permanecieron así hasta el amanecer, un padre y un hijo unidos no solo por la sangre, sino por un viaje que había comenzado en la tragedia y que ahora, quizás, podría terminar en la paz. Los días siguientes fueron de transición. El pueblo de Piedra Seca, liberado de la sombra de Valdez, comenzó un lento proceso de reconciliación. Las tierras robadas fueron devueltas a sus legítimos dueños, incluido lo que quedaba del rancho Suárez, que fue restituido a Mateo y Roberto. La mina de oro, que había sido la raíz de toda la tragedia, fue declarada propiedad comunal. Sus beneficios destinados a mejorar la vida de todos los habitantes, no solo de unos pocos privilegiados. Muchos se acercaron a Mateo para pedir perdón, para ofrecer ayuda en la reconstrucción. Algunos fueron recibidos con cautela, otros con una aceptación silenciosa, porque Mateo comprendía que el perdón, como la justicia, era un camino largo y difícil, pero necesario para seguir adelante. Roberto, por su parte, luchaba con sentimientos contradictorios. Durante toda su vida, había sido preparado para la venganza, para un final sangriento que nunca llegó. Ahora se enfrentaba a un futuro, para el que no estaba preparado, un futuro de reconstrucción en lugar de destrucción, de perdón en lugar de odio. Mateo lo observaba con preocupación, sabiendo que el mayor desafío para su hijo no sería adaptarse a la vida en Piedra Seca, sino a la vida sin el peso del odio que lo había definido durante tanto tiempo. Un mes después de los eventos que cambiaron Piedra Seca para siempre, Mateo y Roberto comenzaron la reconstrucción del rancho Suárez, no exactamente como era antes, porque nada podría replicar lo que habían perdido, sino como algo nuevo, un símbolo de resiliencia, de la capacidad humana para reconstruir incluso después de la peor devastación. Muchos vecinos se ofrecieron a ayudar, algunos por remordimiento, otros por un genuino deseo de enmendar los errores del pasado. Poco a poco, el rancho comenzó a tomar forma, y con él una nueva identidad para los Suárez. Mateo, a pesar de los años, trabajaba incansablemente, como si cada clavo, cada tabla, cada piedra colocada fuera un acto de defianza contra el destino que había intentado destruirlo. Roberto, siguiendo el ejemplo de su padre, descubrió en el trabajo físico una forma de canalizar la energía que antes había dedicado al odio y la supervivencia. Juntos construyeron
no solo una casa, sino un futuro. Incierto, pero posible. Una tarde, mientras descansaban después de una jornada de trabajo, Roberto le preguntó a su padre si realmente había perdonado a quienes los habían traicionado. Mateo guardó silencio por un largo momento. Luego respondió que el perdón, como el odio, era una elección diaria, que algunos días era más fácil que otros, pero que había comprendido que vivir consumido por el odio era otra forma de permitir que sus enemigos ganaran, que Elena y Francisco merecían ser honrados, no a través de la venganza, sino a través de una vida vivida con dignidad y propósito. Roberto asintió, no completamente convencido, pero dispuesto a intentarlo, a aprender de su padre esta lección quizás más difícil que todas las que le había enseñado sobre supervivencia y justicia. El juicio contra Valdés y los demás conspiradores se celebró 6 meses después en la capital del estado. Mateo y Roberto testificaron, reviviendo los horrores del pasado, ante un tribunal que escuchaba asombrado la magnitud de la conspiración. Las pruebas eran abrumadoras, los testimonios consistentes, y finalmente, la justicia, la verdadera justicia, se hizo. Valdés fue condenado a cadena perpetua. Los demás recibieron sentencias proporcionales a su participación en los crímenes. Fue una victoria agridulce para los Suárez, porque ninguna sentencia, ningún castigo, podría devolverles lo que habían perdido, pero al menos la verdad había prevalecido. La memoria de Elena y Francisco había sido reivindicada, y el nombre de los Suárez, que durante tanto tiempo había sido sinónimo de traición y deshonor, ahora era recordado como símbolo de resistencia y dignidad. Después del juicio, Mateo y Roberto regresaron a Piedra Seca, a su rancho reconstruido, a la vida que estaban, aprendiendo a vivir sin el peso del pasado. No fue fácil. Había días en que los recuerdos eran demasiado dolorosos, en que el perdón parecía imposible. Pero también había días de paz, de pequeñas alegrías, de un futuro que se abría paso entre las cicatrices del pasado. Roberto, eventualmente, encontró su propio camino, diferente al de su padre pero igualmente honorable. Se convirtió en maestro, educando a los niños de Piedra Seca, enseñándoles no solo conocimientos sino valores. La importancia de la verdad, de la justicia, de la compasión. Mateo, por su parte, se convirtió en una especie de patriarca del pueblo. Su consejo era buscado, su palabra respetada, su historia un recordatorio constante de que la verdad, por más profundamente que sea enterrada, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Años más tarde, cuando Mateo finalmente falleció, tranquilo en su cama, rodeado por Roberto y la familia que éste había formado, todo Piedra Seca asistió a su funeral, no como el de un vengador, sino como el de un hombre que había enseñado a toda una comunidad el verdadero significado de la justicia y el perdón. Su lápida, simple pero elocuente, llevaba una inscripción que Roberto había elegido cuidadosamente. Mateo Suárez, esposo de Elena, padre de Francisco y Roberto, un hombre que encontró el camino de regreso a casa, y junto a ella, aunque en un lugar conocido solo por Roberto, las tumbas simbólicas de Elena y Francisco, finalmente reunidos como familia, en la tierra que siempre les había pertenecido, el rancho Suárez continuó prosperando bajo el cuidado de Roberto y sus hijos, convirtiéndose en un símbolo de renovación para toda la región. Y la historia de Mateo, de su exilio y su regreso, de su búsqueda de justicia, que finalmente se transformó en una búsqueda de paz, se convirtió en una leyenda transmitida de generación en generación. Una de esas historias prohibidas del viejo oeste que recuerdan que incluso en los tiempos más oscuros, la dignidad humana puede prevalecer sobre la codicia y la traición, que el verdadero legado de un hombre no está en la venganza, sino en el coraje de reconstruir lo que otros han destruido, en la capacidad de transformar el odio en algo más poderoso, más duradero,
algo que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar. El honor que se gana no con sangre, sino con la verdad.